artificial, hasta le copié y le pegué fotos, ¿sí? Y me pareció importante en la introducción remarcar muy poquitito la historia, algunos conceptos varios que tenemos que empezar a incorporar en inteligencia artificial, la normativa que nos atraviesa. Recordemos que todo lo que es responsabilidad social empresaria es voluntariado, o sea, no hay nada, no hay ninguna norma que sea obligatoria, salvo que la tengan en alguna norma de empresa y que yo la incumpla, pero sea cual sea el programa que nosotros tomemos de responsabilidad social empresaria o responsabilidad social organizacional o el modelo que ustedes quieran, van a tener modelos con un eje, con 2 ejes, con 5 ejes, con 7 ejes, como la ISO 26000. Son todos voluntarios, van a tener gobernanza, van a tener medio ambiente, van a tener trato con los consumidores, por supuesto trato con los empleados, que están en los principios del Pacto Mundial, el tema de derechos humanos, el tema, todo eso, y el problema que tenemos es que hoy todos esos ejes están, eh, están trastocados con la tecnología, ¿sí? Muchas organizaciones ya empiezan a trabajar con inteligencia artificial. Entonces, nos vamos a encontrar con que en los códigos de ética y con la normativa va a haber que incorporar todo lo que se relaciona a las decisiones automatizadas, que son el uso de algoritmos. Podemos tener decisiones automatizadas totalmente, sin intervención humana, o decisiones semiautomatizadas. Entonces yo planteé un poquito la introducción, un poquito la normativa, y la normativa de los últimos 3 años, tanto la obligatoria como la no obligatoria, por ejemplo, lo que recomienda la UNESCO ya desde el 2019, es que todo lo que sea tecnología, uso de algoritmos, datos y tecnología como inteligencia artificial, procesamiento de datos, data mining, todo lo que ustedes quieran incorporar en todo lo nuevo, va hacia el camino de las evaluaciones de impacto, hacia las auditorías algorítmicas, hacia manuales de gobernanza en inteligencia artificial. Gobernanza de algoritmos tiene ya el Ministerio de Trabajo español, ¿sí? Y test de usos responsables muy parecido a lo que es el sistema de medicamentos, ¿sí? O sea, yo quiero largar un medicamento, hay un test, antes hay una evaluación de impacto con el medicamento, se testea el medicamento y luego sale al mercado y luego se vuelve a testear. Entonces, todo eso vienen trayendo las normativas, las que son obligatorias y las no obligatorias. Acá van a encontrar varios debates, yo me lo puse a memoria porque van a encontrar desde Skynet y el libro, por ejemplo, Superinteligencia de Bostrom, no sé si alguno lo leyó, en su momento salimos todos corriendo, el grupo nuestro salió todo corriendo a comprárselo y era terrible, era una call to action, una llamada de atención para que nuestros legisladores legislen, que a propósito de todo en Argentina van a tener que ponerse en serio a mirar este tema y para poder avanzar. Y así como Bostrom nos hablaba de una superinteligencia que iba a ser tipo Skynet, antes de ayer, hace 2 días, Bostrom dijo en este artículo del diario que les pongo acá, que la inteligencia artificial va a solucionar todos nuestros problemas. Entonces, tiene el libro de superinteligencia por un lado y por el otro está saliendo un nuevo libro con la opinión totalmente contraria. La conclusión a la que podemos llegar con esto, a la que llego yo, que lo voy a escribir, lo tengo ya escrito en mi libro, que va a salir supuestamente el año que viene, es que es como el liderazgo, esto es situacional, ¿sí? Hay que analizar cada situación, cada empresa puntual, con cada programa que se utiliza, revisarlo y ver si ocasiona un daño, entonces se reparará, y si se puede prever que no ocasione un daño, mejor. En materia laboral, yo utilizo mucho el libro de Ifeo Majungwa y de Cathy O'Neill, el de Armas de Destrucción Matemática. Si no lo leyeron, cómprenlo porque vale la pena. El de Ifeoma de Quantified Worker, sí, por todo lo que es el monitoreo electrónico de los trabajadores, para el área laboral, para relaciones laborales, es importantísimo. Y el problema que tienen estos libros es que solo se quedan en la primera de las técnicas de gestión de recursos humanos, que es selección, que es reclutamiento y selección, y no abordan todo el camino hasta el despido. Hay vocabularios que vamos a tener que incorporar, si no lo teníamos, va a haber que empezar a incorporarlos.
tecnoética, ¿sí? Como una disciplina emergente que aborda las intersecciones entre el progreso tecnológico y las cuestiones éticas, ¿sí? Recordemos que una cuestión ética puede ser distinta en un país, Japón, ¿sí? A cómo puede ser en Estados Unidos, a cómo puede ser en Argentina, ¿sí? Y entonces el algoritmo va a estar armado distinto, va a estar sesgado, ¿sí? El auto autónomo va a intentar no matar a una persona de mucha edad en Japón, y va a tratar de ir contra, si es autónomo y no tiene a quién esquivar, eso lo vamos a ver en el test de Machine, ¿sí? Hoy, va a tratar de llevarse por delante un joven que es el que puede sobrevivir, y por ahí en otro país tenemos una opinión distinta. Entonces, todo esto de la tecnología hay que incorporar el tema de la tecnoética. No hay que dejar de lado todo lo que es el dataísmo, ¿sí? Que ya nos hablaba Harari en los libros, y todo lo que se nos viene con las personas cyborg, las personas aumentadas, y no estamos hablando de lo que se nos va a venir con lo que es, ay, no me sale, plástico. Ahora me va a salir el término. Recordemos, por ejemplo, tenemos este caso del, no sé si lo conocen, el caso del Neil Harrison, que es el hombre cyborg, que tenía una antena implantada. Hoy ya no necesita tener la antena implantada porque con un chip en el cerebro ya alcanza, pero tendríamos que poder estar legislando sobre neuroderechos y sobre todo el tema de datos de neuroderechos, y no podemos avanzar. Chile ya avanzó en su constitución, Colorado ya avanzó en datos y neuroderechos, etcétera. Volver a lo de las viejas leyes de Asimov, a las 23 leyes no vendría nada mal, por todo lo que es el tema de la robótica, y un llamado a nuestros legisladores a que empiecen a legislar. ¿Sí? Otro término a incorporar en RCE es todo lo que está relacionado a las tecnologías disruptivas. Otro término a incorporar es el de, acá no me está faltando tecnologías disruptivas, me está faltando este acá, que me parece importante, el de la quíntuple hélice, que seguramente en responsabilidad social lo han tratado, porque es muy importante que es prácticamente imposible que una sola persona, esto es como en el liderazgo, ¿sí? Y los equipos de alto rendimiento. Yo por lo menos lo relaciono así con la parte de recursos humanos. Es prácticamente imposible que una sola persona tenga todo el conocimiento. Entonces, no va a quedar otra que para poder salir adelante y de la mediocridad en la que estamos, armar equipos de alto rendimiento entre sociedad, gobierno, industria, porque la industria no podemos frenar la innovación, las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Como puede ser internacionales o nacionales, y la academia, por supuesto, con los laboratorios. Así que la quíntuple hélice y todo esto también hay que repotenciarlo más que nunca en materia de responsabilidad social empresaria. Acá tenemos todo lo viejo, hubo desde el 2015 hay todo como un resurgir en los países europeos, con todo lo que está relacionado al trabajo forzoso, a la trata, a los derechos humanos laborales. A mí el otro día un ex alumno de la Facultad de Económicas, que está en una consultora muy, muy importante, me vino a consultar, me dice, me están haciendo firmar el Slave Riat de UK, y yo tengo en esta multinacional, tengo 5 monotributistas contratados, no lo puedo firmar, ¿sí? Porque ellos van a auditar en Inglaterra. Entonces, todo esto que viene surgiendo desde el 2015, con todas las normas referidas al trato forzoso, trata, derechos humanos, nosotros lo tenemos en la Constitución, en los pactos, en el 75, inciso 22, pero no tenemos normas específicas, sería importante también repotenciarlos. Por supuesto, hay una vieja ley, una de las primeras del mundo, que es la ley de la bandera roja, posiblemente la conozcan, y esto está referido a no frenar la innovación, ¿sí? Que es que cuando se hicieron los autos había un hombre adelante que caminaba delante del auto con una bandera roja y le decía a la gente si podía pasar o no, y por supuesto eso frenaba la innovación, ¿no? Hoy no nos preguntamos que haya ninguna persona corriendo delante de un auto, ¿sí? Y la cantidad de empleos que abrió la automotriz y la cantidad que se nos vienen con todo lo que son los autos automatizados, los voladores y todo lo que viene. Entonces, esta ley es importante tenerla en cuenta porque
tenemos que poder encontrar un punto de equilibrio entre lo que es la innovación, los empleos, los trabajos, obligar a las empresas a que reperfilen las personas, porque si la reperfilo, después puedo utilizar sistemas de capacitación. En la parte de la administración pública, yo trabajo en la administración pública 8 horas a la mañana y es hiper importante la capacitación, el upskilling, el reskilling, brutal. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, sepamos, porque yo no, cuando empecé con esto, que empecé por allá por el 2007, cuando me tocó hacer un convenio colectivo de un organismo público, como yo trabajo en salud, digo, bueno, me voy a mandar a buscar las descripciones de puestos del mejor hospital del mundo, ¿sí? Para ver en qué andan. Y leí ahí en el 2007 la palabra inteligencia artificial con los radiógrafos. No lo entendí nunca y siempre me quedó la inquietud hasta que después me lo explicaron. Cuando empecé a investigar tampoco nadie me sabía explicar la relación que había entre los datos y la inteligencia artificial, pero sepan que es un combinado, como un seguro combinado familiar, no se puede separar la inteligencia artificial de los datos y los datos de la inteligencia artificial. Y nosotros necesitamos legislar necesitamos actualizar nuestra ley de datos que viene del año 2000, ya van 24 años, necesitamos incorporarle las decisiones automatizadas, que son los algoritmos, las semiautomatizadas, y todo lo nuevo que hay, desde biometría hasta neuroderechos, todo lo que se viene con el tema datos, necesitamos actualizar la ley de datos y necesitamos reglamentar, ¿sí? Todos estos procesos. Acá le puse un agregado, no sé por qué lo puse por acá. Esto de los ejes de la responsabilidad social ya sabemos cuáles son: anticorrupción, medio ambiente. En materia de anticorrupción, inteligencia artificial es fundamental, sobre todo los bancos ya tienen normativa específica. No existe norma en el mundo por ahora que obligue a los empleadores a develar el código fuente, ¿sí? Pero por ahí anda el Ministerio de Trabajo español de España en los convenios colectivos de trabajo, haciendo un gran esfuerzo por quedarse con el código fuente, porque el problema de las auditorías va a ser: yo hago el algoritmo, voy, lo audito, me lo cambian en un segundo, que se cambia como una fórmula del Excel, ¿sí? Y después el algoritmo hace lo que quiere, y cuando voy lo vuelvo a auditar, me lo vuelven a... Entonces, ahí está todo el tema del cómo uno se asegura que en ese procedimiento de auditoría sea el correcto. En datos, es importante remarcarle que tenemos los derechos ARCO, que también se están replicando en inteligencia artificial, que es el derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación, a la oposición. Toda la normativa que viene también en inteligencia artificial. Si el algoritmo se equivoca, viene con esa, muy parecida a lo que son los derechos ARCO. Déjenme ver acá. Entonces, todas las técnicas que nosotros usemos en RCE van a quedar atravesadas por el procesamiento de datos y por las nuevas técnicas de procesamiento, y ahí vamos a encontrarnos en responsabilidad social empresaria con decisiones automatizadas, y además del due diligence y todo lo que sea compliance, en RCE hay que poder incorporar normativa respecto a las evaluaciones de impacto y a las auditorías de algoritmo, ¿sí? Eso me interesaba muchísimo marcárselos. Ahí hay un artículo de hace 2 días de Jacob, sale el nombre, sobre el tema de auditorías, que es importantísimo. Nosotros acá en el estudio tenemos desarrollado una auditoría de algoritmos laborales. Les puse un ejemplo de un algoritmo laboral, ¿sí? En materia de selección y de contratación de personas. Se está usando en materia de monitorización y de vigilancia, en materia de dirección y de gestión del trabajo, ¿sí? Evaluación del rendimiento, promociones, despidos. Y les puse acá un ejemplo de algoritmo de plataformas, ¿sí? Las plataformas tipo Uber, ¿sí? Para que se pueda entender. Dice, generalmente tiene 2 variables: una es la proximidad de la persona trabajadora que esté cerca del restaurante al que el trabajador de Uber lo va a recoger, y la otra es la disponibilidad, si estuvo trabajando en las últimas dos semanas.
Y en función de eso el algoritmo trabaja, ¿sí? O sea, si la persona se tomó vacaciones, ahí va a ser un algoritmo sesgado porque no le va a dar automáticamente el trabajo, ¿sí? Tiene que empezar a pedalear. Esto ya tiene reglamentación especial en la parte laboral en la ley de Reader en España, ¿sí? Para que no se sancione tanto a la persona que no está en relación de dependencia. Y ahí el algoritmo con los datos que toma, va a medir, esos serían los pesos del algoritmo, ahora lo vamos a ver en la práctica, y va a medir si la distancia, si la tarea se va a asignar entonces en función de un 50% de distancia y un 50% de disponibilidad. Y las reglas e instrucciones serían, ¿sí? La realización, la asignación del pedido, excluyendo a las personas que se encuentran a una distancia, por ejemplo, superior a 1 kilómetro, etc. Así es como funcionaría un algoritmo de plataforma en materia laboral. En la parte de historia, para que se sepa que el término no es nuevo, ya arrancaba desde 1232, tenemos todo lo de Alan Turing, el famoso test de Turing, ¿sí? Tenemos también lo de la neurona artificial, tenemos el primer programa con razonamiento en ya, tenemos el término que nace de la Termen College, que es de 1956, tenemos el primer chatbot, ELISA, ¿sí? Hoy la mayoría de los chatbots por normativa internacional tienen la obligación de informar que se está hablando con un chatbot y no con una persona humana. Tienen el primer robot creado con IA, ¿sí? Que después sirvió para todo lo que son los rovers de Marte. Esta sería un poco la historia. Tenemos en 1997 el tema de Deep Blue, en el 2002 la IA que llega al hogar, ¿sí? Con todas las que tienen las Rumba, ¿sí? Y la cantidad de datos que ha tomado Rumba de los hogares. En el 2013 el MIT hace el estudio de las campañas, del impacto de la IA en las campañas presenciales por las sugerencias. En el 2011 nacen los asistentes virtuales. Y tenemos que después Watson gana un concurso, el tema de AlphaGo. La IA resuelve en el 2020 un problema científico de medio siglo, ¿sí? Basado todo en el tema de la problemática de la estructura tridimensional de una proteína. También en el 2020 se populariza el tema de la IA en las radiografías para poder predecir el cáncer de mama con 7 y 5 años antes. Y en el 2022 surge el tema de la IA generativa y de las redes neuronales se populariza. Dentro de los niveles de la inteligencia artificial está la estrecha, la general y la superinteligencia, y una cuarta que es la generativa. Y dentro de las aplicaciones tienen un resumen con las aplicaciones en periodismo, con la automatización de noticias. De hecho, Ucrania ahora sacó una periodista sintética, era la palabra que no me salía al principio, el análisis de datos, la personalización del contenido. Tienen múltiples aplicaciones de inteligencia artificial, tanto en los estados como en la parte privada, ciberseguridad, transporte, lucha contra la desinformación, comida y agricultura, administración pública sería fundamental. Yo espero poder incorporarla en los oficios 400, que tengo más de 400 por día y 2 personas nada más. Motores de búsqueda, traducción, domótica, asistentes virtuales, compras online. Dentro de las aplicaciones en abogacía tenemos la revisión automatizada, ¿sí? En grandes volúmenes de documentos. El otro día hice un curso con Rednick, con David, que es un programa de inteligencia artificial, y en 6 clases bajamos toda la jurisprudencia que hay en Argentina, la que está subida, que tienen la obligación de subir los tribunales, y pudimos ver tribunal por tribunal quién fallaba, quién no fallaba, sobre qué temas fallaban, cuánto se tardaba, y no tardábamos ni 45 minutos por clase, ¿sí? Sin perjuicio de eso, el Poder Judicial se sigue manejando como un estudio de hace 20 y pico de años, 30 años creo, que tiene solamente como causas testigo 21, y nosotros bajamos toda la jurisprudencia. Y lo hizo un abogado, no lo hizo un especialista en sistemas.
En medicina es impresionante, en el área de salud, yo que estoy en salud, diagnóstico médico, interpretación de imágenes médicas es fundamental, predicción de enfermedades, personalización de tratamiento. Tienen miles y miles y miles de ejemplos. En educación, gamificación, tienen toda la normativa del consenso de Beijing y de la UNESCO referida al uso de inteligencia artificial para detección de cuando la gente desierta, para el armado de las políticas, los alumnos desiertan y el armado de las políticas. Sin perjuicio de eso, hay normativa específica en Europa con respecto a los ingresos y a la educación formal, si es una actividad de riesgo, ¿sí? Que va a requerir, va a estar súper normada para que el algoritmo no decida quién ingresa y quién no ingresa en las aulas. En arte es fundamental, si uno comparaba lo que hacía hace 8 años o hace 4 años, una fotografía y la de hoy es hiper real. Y otro de los temas es que tengamos en cuenta que acá vamos a unir, nosotros estamos en una facultad de ciencias económicas, donde si bien puede haber áreas públicas o la administración pública es muy importante y la administración en el Estado también es muy importante, nosotros enseñamos cómo administrar negocios, ¿sí? Entonces no viene mal repasar este libro de la Cuarta Revolución Industrial, me parece buenísimo, es un libro que debería ser de lectura obligatoria para todos, más allá de que estemos o no de acuerdo con el creador del Foro Económico Mundial, y que sepamos todo lo que nos falta legislar, ¿sí? Porque tenemos 4 revoluciones industriales y en Argentina, no quiero caer en la parte política, pero en Argentina nos estamos quejando de los derechos de segunda generación. En materia laboral, el primer derecho que se abolió fue la esclavitud, y hoy nos estamos quejando de los derechos del 14 y 14 bis, que todavía no los podemos conquistar, que son más bien relacionados a derechos sociales. Pero hace 24 años nos salteamos la ley de habeas data y todo el tema de los derechos humanos, nadie habla de eso, y tendríamos que estar ya legislando sobre los derechos digitales, que hay un montón de cosas para legislar, sobre los neuroderechos y neuroderechos laborales, y todavía no pudimos avanzar y estamos en una segunda generación de derechos a todo nivel, ¿no? No solamente laborales. O sea, estamos en el 14 de la Constitución sin poder avanzar. ¿Cuáles son las preocupaciones que surgen con las aplicaciones de inteligencia artificial, los sesgos y la discriminación? El tema de privacidad para mí es fundamental, ¿sí? El tema de la anonimización, porque por más de que intentemos anonimizar, las técnicas permiten descubrir y despular quién es la persona. El desplazamiento laboral, que no, tenemos que hacer ahí una call to action, tenemos que, o sea, yo estoy a 2 años de jubilarme, ¿sí? No debería importarme, y además trabajo desde los 17. Cuando me jubile no me van a tomar el año de los 17 a los 18, porque yo entré en GM a los 17. O sea, me van a tomar los aportes de los 18. Paso los 42 años de aporte. Nunca dejé de trabajar. Pero no debería importarme, y para mí el tema de la capacitación y del upskilling y del reskilling es fundamental, ¿sí? A todo nivel. Tenemos 10 millones de personas, si no más, sin poder acceder a los empleos del futuro. Entonces es fundamental hacer muchísimo hincapié y tomar esto muy seriamente. El desplazamiento laboral, todo el tema de armas autónomas, por supuesto, cuando uno toca el tema de las armas autónomas, ahí no hay norma que valga, porque como es un tema de seguridad, los países hacen lo que quieren. La transparencia y la explicabilidad, que va a haber que setearlo bien en los códigos que hagamos. El impacto en las democracias y todo lo que son las deepfakes. Y en materia, el tema de los algoritmos sesgados, que seguramente ya lo habrán escuchado, está el típico caso de Comcast o el fallo de Lumi en Estados Unidos, donde le hacían llenar un formulario y el algoritmo, al estar sesgado, favorecía, no penaba a la persona negra y no penaba a la persona blanca. Ese es un caso bien conocido. Con respecto a las diferentes aproximaciones,
tenemos inteligencia, siempre tenemos que hablar de datos, de data science, de machine learning, de deep learning, de inteligencia artificial, todo en un combo. No podemos separar una cosa de la otra, ¿sí? Recordemos que la inteligencia artificial lo que va a hacer es, el algoritmo va a seguir instrucciones y lo que va a hacer es imitar tareas, en algunos casos, en otros casos va a predecir. En la data science lo que investigamos son, recopilan los datos y los seleccionan, los limpian, los visualizan. En la técnica de machine learning es cómo aprenden con esos datos a tomar decisiones, y después tenemos el deep learning. ¿Qué diferencia hay entre la programación tradicional y la común? De lo que yo puedo entender ahora es que en la programación tradicional le dábamos reglas explícitas, ¿sí? Poníamos un input que era una regla, los datos, ¿sí? Había algo en el medio que pasaba y una respuesta. La técnica del machine learning, que es la que más, por lo menos la que más vamos a usar en la parte de derecho laboral, es distinto. El input son las respuestas, con los datos pasa algo y el propio modelo va a generar entonces las reglas y los diferentes modelos. Acá tienen un resumen de lo que es el machine learning, el aprendizaje supervisado, el no supervisado, el aprendizaje por refuerzo, cuándo se utiliza uno y otro, el por refuerzo de la robótica, todo lo que es el aprendizaje no supervisado y el supervisado. Ahora vamos a tratar de hacer un ejemplo del supervisado. Después, todas las técnicas que hay, ¿sí? De clasificación, regresión, series temporales, eso es más de estadística. Y todos los conceptos importantes con los que vamos a tener que trabajar. Con datos de entrenamiento, con muestreos, con ajuste, con sobreajuste. Ojalá pudiéramos hacer un ejemplo. Y las aproximaciones de la IA. Hay un glosario que acá les puse a modo de resumen, qué es inteligencia artificial, qué es aprendizaje automático, qué son las redes neuronales, qué es el aprendizaje profundo, qué es el procesamiento del lenguaje natural. Nosotros en Derecho trabajamos mucho con el procesamiento del lenguaje natural, con el reconocimiento de palabras, qué es la visión por computadora, que es un tema hiper importante, la robótica, la IA generativa, que se va a terminar transformando directamente en un asistente, ¿sí? Los sistemas tipo ChatGPT van a terminar siendo directamente un asistente. El Big Data, todas las técnicas de procesamiento y todos los algoritmos de optimización. Ahí tienen todo un resumen, ¿sí? De las técnicas de IA. Yo lo que les ofrecía ahora es hacer un ejemplo que a mí me encanta, sobre lo que sería una especie de etiquetado, ¿sí? Etiquetado de imágenes. A ver si lo podemos abrir acá. No sé si hasta acá hay alguna duda. Hola, buenas Sí. tardes. No, más que dudas, yo te pediría, si sos tan amable, que todos los términos en inglés los traduzcas al castellano. Ah, sí, perdón, disculpa. No, yo te entiendo, pero como algunos no entienden, y por ahí se quedan callados, como soy un hombre grande, te lo digo directamente. Perfecto, gracias. Bueno, acá lo que tienen es una página, ¿sí? Que enseña, donde nos podemos meter y hacer diferentes tipos de proyectos, ¿sí? Sobre todo el proyecto de los etiquetados, porque al menos en derecho laboral, en todo lo que es derecho humano, que es un eje de la RCE, es donde vamos a encontrar varios problemas. Espérenme que le pongo permitir, a ver si me lo toma, se ha producido un error. Primera clase, webcam. Ah, porque estamos transmitiendo, no me va a dejar. Estamos transmitiendo, no me va a dejar. Bueno, acá les quería mostrar, ¿sí? En este ejemplo, cómo en el ejemplo, al estar transmitiendo no me va a dejar hacer el ejemplo.
Lo puedo hacer en la facultad cuando tengo la compu, pero en ese ejemplo sirve para, si uno juega con el tijera, ¿cómo es el juego de las tres? Papel, tijera y... Ay, no me sale la palabra. Piedra. Es piedra, Piedra, papel y papel o tijera. tijera, Piedra. y uno le muestra cómo etiquetar, ¿sí? Hace las fotos de etiquetado, y entonces después cómo el algoritmo automáticamente que ya está generado, el sistema tiene el algoritmo hecho, cómo el sistema después reconoce piedra, papel o tijera, y cómo se equivoque, cómo trabajar con los pesos. Ahí donde están los pesos en el algoritmo es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es ahí donde se producen los sesgos. Como en el caso ese del algoritmo laboral, de las plataformas que no tomaba a la gente que hace 15 días que no trabajaba o a la gente que estaba a más de 1 kilómetro, si estaba a 1 kilómetro 1, ya quedaba fuera de poder tomar el viaje de trabajar. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y hay que ser muy, muy equilibrado, que es hacia eso, hacia donde va la auditoría, uno de los ejemplos. Dentro de lo que es la legislación argentina, no tenemos nada, ¿sí? Tenemos una ley de base de datos que fue muy buena en su momento, pero quedó totalmente desactualizada porque no incorpora las decisiones automatizadas ni el armado de los perfiles, ¿sí? De los perfiles automatizados. Tenemos que en el 2016 se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública, recién el año pasado le pusieron Agencia de Acceso a la Información Pública y Datos, ¿sí? Como si los datos no fueran importantes. Tenemos proyectos de ley de datos de actualización del 2018, 2022 y 2023. Está el Plan Nacional de Inteligencia Artificial del gobierno de Mauricio Macri, que estaba muy bueno y lo está dado de baja. Está que Argentina suscribió el convenio 108, que creo que es de lo único que nos podríamos llegar a agarrar, el convenio internacional sobre decisiones automatizadas. En el 2020, Alberto Fernández hizo un plan nacional de ciencia y tecnología e innovación 2030, que está buenísimo, que también está dado de baja ahora. O sea, con esto les digo, no se acumulan las diferentes gobiernos, no están tomando una estrategia lineal donde todos sumen, ¿sí? Hay una disposición del 2 del 2023 para recomendaciones de una IA fiable, está toda la comunicación de los bancos, y tenemos 2 proyectos de ley muy cortitos, uno de diversidad, inclusión y paz, que fue hecho por el radicalismo en el 2023, por Manes y Jimena de la Torre, y otro en el 2024, un proyecto de ley que entró, pero que no va a salir, como la mayoría de las leyes, sobre responsabilidad algorítmica, promoción de la robótica, algoritmos verdes, registro de riesgos significativos y certificación de buenas prácticas, que ahí se va a relacionar bastante con todo el tema de responsabilidad social empresaria cuando la inteligencia artificial o los algoritmos o las decisiones automatizadas atraviesen los ejes en los que trabaja la RCE, la responsabilidad social. Dentro de la disposición 2.20.23, vale la pena que se la bajen, que la lean, por ahí daría para hacer solamente una clase sola, y para mí está muy buena. Y tenemos legislación en el mundo que directamente me encantó este cuadro de Oliver Patel. Hay mucha más, hay un link que directamente van subiendo toda la legislación todos los días que se va dando en el mundo con tanto la normativa que es obligatoria, o sea, la legislación de cada país que es obligatoria, que fue aprobada por sus congresos, conforme a la normativa interna, como lo que pueden llegar a ser los principios o las enunciaciones que puede llegar a tener UNESCO, que el libro blanco de la inteligencia artificial, de la Unión Europea, todo data del 2019, lo que puede llegar a tener la ONU, la OCDE, sí que esas serían normas no obligatorias. En el mundo tenemos en el 2016 el Reglamento General de Protección de Datos, que empezó a regir a partir del 2018, y ahí hay 2 artículos, el 4 y el 22, que son la base de mi tesis, porque ahí se habla sobre el perfilamiento de las personas y sobre las decisiones automatizadas que pueden llegar a incluir
el tema trabajo, que van a incluyen el tema trabajo. Por suerte, en los últimos proyectos de la ley de datos ya empezaron a incorporar artículos muy, muy parecidos al 4 y el 22, están por ahí por el 30, por el 31. A ver si me salté algo más. Bueno, tenemos el libro blanco de la IA del 2020, que hay que leerlo. En el mundo también tenemos en la reunión 41 la recomendación sobre ética en la inteligencia artificial de la UNESCO. UNESCO ahora en el 2024 sacó una actualización un poquito más moderna, es la definición de inteligencia artificial. La anterior era del libro Russell, y es muy importante que si van a trabajar en inteligencia artificial y responsabilidad empresaria, se pueda leer los valores. Ellos tienen 5 valores y 5 principios sobre los que trabaja UNESCO, porque son muy inspiradores y fueron los primeros que hablaron sobre los sistemas de inteligencia artificial al servicio de la humanidad, de las personas y de las sociedades, medio ambiente y ecosistemas. Así que vale la pena tenerlo presente. La UNESCO tiene una plataforma que es bárbara, a la que pueden acceder, donde tiene a su vez una metodología RAM que ofrece a cada país, donde hace un testeo de en qué situación se encuentra cada país y de qué manera pueden mejorar en los diferentes ejes, en tema de datos, en tema de género, en tema de desarrollo, en tema de medio ambiente, en tema de salud, que es fundamental, comunicaciones y educación. La UNESCO también tiene con respecto a la educación todo un apartado especial sobre recomendaciones. Tema de economía y trabajo que es fundamental. En el mundo, bueno, tienen la OCDE. La OCDE tiene una página muy, muy interesante. A ver acá. Déjenme ver acá si puedo ingresar en la página, si me lo permite. No sé si lo puedo copiar. No lo tenía bien. A ver si lo encuentro. En todas estas páginas hay que entrar prácticamente una vez por semana para monitorearlas, ¿sí? Porque tiene especialistas trabajando en el tema, con las recomendaciones. Por supuesto, son normas que no son obligatorias, ¿sí? Pero recordemos que el primer tema de inteligencia artificial fue suscrito por 193 países en el primer acuerdo en el 2019. Así que esta es una página hiper importante, tiene un data center, tiene todo lo relativo a los impactos, tiene estadísticas, es impresionante la página de la UNESCO y el observatorio de la OCDE también. La OCDE, por supuesto, tiene un perfil, a diferencia de UNESCO, que es perfil privado, ¿no? Perfil comercial privado. Que es, bueno, nosotros no lo podemos dejar de lado porque estamos en una facultad que enseña negocios, ¿sí? Así que es hiper importante. Es para dar una clase sola la del perfil de la OCDE. En materia, espérenme que vuelvo acá, que no me quiero olvidar de nada. En el mundo, bueno, el tema de la OCDE 2019, todos los principios de la OCDE, cómo actualizó la OCDE, la definición, comparando 2019 y 2024, ¿sí? La definición sobre inteligencia artificial,
Acá tienen los 5 principios y los 5 valores. ¿Están en castellano o están en inglés? Están en castellano, los tienen en la página. Estados Unidos sacó el año pasado, dentro de lo que es normativa en el mundo, el Blueprint, que es una declaración de derechos sobre inteligencia artificial, no es una normativa, sacó como sobre lo que se tenían que montar, todo el tema de sesgos y trato desigual, ¿sí? Y cómo se tenía que proteger la discriminación algorítmica, que los sistemas deberían ser seguros y efectivos, el tema de la privacidad de los datos, la notificación. De todas maneras, Estados Unidos, a diferencia nuestra, lo que tiene son leyes federales muy fuertes y el que comete algún error con el tema de datos directamente va a prisión, o no va a prisión, pero las multas son multimillonarias. Nosotros no tenemos ese sistema. Y en Europa tenemos como normativa específica la ley de la AI, ¿sí? La ley de inteligencia artificial que salió en el mes de marzo y que tiene 4 niveles de riesgo: el riesgo inaceptable, el riesgo alto, el riesgo limitado y el riesgo mínimo. Dentro de lo que es inaceptable están todos los sistemas que pueden llegar a perjudicar, lo define al revés, lo define contrario, todos los sistemas que pueden llegar a perjudicar la salud, la manipulación de personas y esos sistemas de IA directamente no van a poder circular. Están los de alto riesgo, que a mí me llamó mucho la atención porque está todo lo que es educación, salud, toda la parte criminal, y dentro de los de alto riesgo también incluyen la parte laboral, ¿sí? El acceso al empleo y el tema de capacitación, formación profesional. Acá tienen un resumen, ¿sí? De los que son inaceptables, de los sistemas que son los que están definidos en el capítulo 2, los de alto riesgo, ¿sí? Que van a requerir implementarse ahora en los próximos meses con requisitos muy especiales ante la implementación de un sistema, van a tener serios sistemas de auditoría y de implementación para poder salir al mercado, ¿sí? Y todo lo que es infraestructura crítica, productos médicos, sistemas de educación e información, sistemas de empleo, del acceso a empleo, los sistemas de reclutamiento, ¿sí? Todo lo que sea acceso a servicios esenciales, datos biométricos, ¿sí? O de reconocimiento de emociones o categorización de personas, ¿sí? Si puede acceder o no a un préstamo, como decía Julián al principio, eso queda como alto riesgo con específica normativa. Y los que no suponen un riesgo limitado, que a mí me llamó mucho la atención, porque para mí los chatbots sí pueden llegar a ser de alto riesgo, ¿sí? Que siempre debería poder informarse que se está hablando con una persona sintética, con un agente sintético y no con una persona humana, porque puede haber personas que se equivoquen. Y en materia laboral, estoy corriendo a toda velocidad, sí tienen en Estados Unidos, el año pasado la ley de Nueva York con respecto a las auditorías algorítmicas de todas las agencias de empleo y de las empresas que utilicen sistemas ATS de reclutamiento. En Canadá hay una ley ya en la provincia de Ontario sobre el monitoreo. Acá tienen una fotito, ¿sí? Del monitoreo de trabajadores, ¿sí? Que dice cada cuántos minutos, cuántos segundos, cuántas tazas de café hizo. En Argentina, y un fallo muy importante en el 2015 que se hizo con la legislación que había en ese momento en materia laboral, porque había una empresa que les instaló un sistema de geolocalización y entonces el lunes van a una reunión, se la encuentra y le dice, ¿qué se hace el sábado en la estación de servicio? Y se armó un despelote bárbaro, porque dice, ¿vos cómo sabías que yo estaba en la estación de servicio un sábado? Y bueno, porque la empresa los monitoreaba fuera del horario de trabajo. Eso ya pasó en Argentina año 2015. Tenemos todos los sistemas OSIN, SOCMIN, COMMIN, SmartSIN, UMIN, ELIN, todos los chats, todos los los sistemas de geolocalización. Y tenemos una ley de contrato de trabajo, a veces me río cuando
nos estamos preocupando por derogar, por el tema de la ley de bases, porque nos falta legislar sobre todo esto. Y tenemos un problemón con el tema del monitoreo, porque en el 2016 se, se cambia el artículo 71 al 73 de la Ley de Contrato de Trabajo y habla del monitoreo de actividad. Se incorpora esa parte. Lo que yo creo que no dimensionaron con las técnicas de procesamiento que hay hoy, el impacto que puede llegar a tener en las relaciones laborales, ¿sí? Y, por supuesto, ya terminando, tenemos todo lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, que conviene leerlo. En su artículo 4 y 22 para mí son los fundamentales, que van a ser los que se van a replicar acá en la ley de base de datos sobre las decisiones automatizadas. ¿Sí? Recordemos que el 4 nos habla de lo que es la elaboración de un perfil, y eso en inteligencia artificial lo vamos a usar muchísimo, que es una forma de tratamiento automatizado de datos personales, para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular analizar, predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, ahí toca lo mío laboral, situación económica, el acceso a un seguro, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad y comportamiento, y por supuesto el artículo 22, que dice que todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión automatizada y que pueden emitir una elección. Ahí está uno de los artículos míos en el 2017, el día que yo leí el proyecto del reglamento, en el 2017 publiqué ese artículo sobre si un algoritmo nos podía despedir, muy viejo, y después hubo que volver a replicarlo un poco más actualizado en el 2022. Y ahí tienen un resumen de los videos, para lo que quieran. Me parece importantísimo que ingresen en la página del Observatorio de la OCDE, y ya finalmente cerrando, sepamos que las empresas ya tienen, por ejemplo, Telefónica tiene un manifiesto por un nuevo pacto digital con una digitalización centrada en las personas, tanto para los clientes como para los empleados. Globan, que es una empresa argentina de la que deberíamos estar orgullosos, tiene un Globan hay manifiesto, donde el centro es la persona humana, y que me parece hiper importante remarcarlo, porque ya en los códigos de ética, en las estrategias, cuando hablan de valores, al expresar la misión y la visión, ya están incorporando todas las tecnologías como inteligencia artificial o la que las venga a reemplazar. Son, por supuesto, empresas líderes y que van a la vanguardia de mucho. No sé si alguien trabaja en Globan acá o en Telefónica. A mí me encantó lo del manifiesto por un nuevo pacto digital. Habría que copiarlo y pegarlo eh, en la legislación nuestra laboral. Directamente hay que hacer copy-paste. Nuestros legisladores no tienen que pensar nada. Copy-paste. Con eso ya está. Bueno, no sé si los mareé, si les sirvió, si no les sirvió, pero para mí lo importante de rescatar es que va todo hacia la auditoría, hacia las evaluaciones de impacto, y que si vamos a trabajar con ejes en responsabilidad social, posiblemente trabajemos en el día de mañana con ejes con decisiones automatizadas, ¿sí? Donde haya que tomar decisiones automatizadas. Y ahí es donde tenemos que poner el centro, ¿sí? El punto, relacionar la inteligencia artificial con la RCE. No sé si está mal o si está bien, pero al principio yo creo que es así, y que vamos a necesitar relacionarla sí o sí. No sé si alguien tiene alguna duda. Ahí en el chat estuvimos respondiendo a unas preguntas que surgieron respecto a la presentación, ya están aclaradas, y después vamos a compartir la presentación a los que están inscritos, así que eso no se preocupen. Por eso Ana iba diciendo, acá tienen esto, acá tienen otro, porque después van a tener la presentación. Así no desarrollaba cada filmina porque es un tópico entero. Bueno, ahí también Raúl fue incorporando alguna información más sobre otros temas conexos que iba mencionando Ana en la presentación. Acá pregunta Gustavo si se puede conseguir el pacto digital de Telefónica que mencionaste. Entiendo que debe estar en la web, ¿no?
Sí, está en la web, si no yo te lo mando, Julián. Bueno, dale, lo comparto y lo Sí, puse en sí, el yo grupo de creo la que está comisión. en la web. Perfecto. Acá pusieron uno, a ver, espérate, a ver si es este. Ay, se me va para arriba, para abajo. Bueno, muchos agradecimientos. Andrés, Esteban, Claudia, Elina, Freddy, Nicolás, bueno, Cecilia, muchos agradecimientos por la charla. Ah, Eh, había visto un link por ahí. ah, gracias, Conrado. Bueno, Sí, alguna... además, Gustavo, Dale. además del pacto digital de Telefónica, tenés todas las leyes de España, ¿no? Tenés desde el año 2000. Ahí lo acabo de compartir, Ana, Julián. Ahí Ahí está lo el link. Si compartieron, quieren. perfecto, sí, sí, lo estoy viendo. Sí. Ah, perfecto. Gracias. No, por favor. Sí, está muy, muy bueno. Bueno. No sé si les queda alguna duda. Y la realidad es que cada filmina sería para ampliar 2 horas, ¿sí? Nada, pero por ahí si hay alguna inquietud en profundizar alguno de los temas que haya quedado. Sí. Tenemos unos Acá minutitos, Raúl justamente para eso. dice algo re importante. Dale. ¿Qué es lo que más te preocupa, el impacto social negativo que va a tener la IA en los próximos años? No, para mí no va a tener un impacto social un impacto negativo si la normamos bien, ¿sí? Si no frenamos la innovación. Lo que a mí más me preocupa, por lo que veo, es cómo sacar a 15 millones de personas, actualizar a 15 millones de personas todas juntas, ¿sí? Que son las 2 generaciones que están sin trabajar y sin estudiar. Eso es lo que a mí más me preocupa. Cómo diseñar un reskilling de todo eso, empezando desde jardín de infantes, ¿sí? Como lo tienen otros colegios, como lo tienen otros países ya. Y que se lo tomen en serio, ¿sí? Pero ¿en qué van a trabajar esa gente? O sea, Eh, eh, pero un comentario nada más. Hay algunos especialistas que plantean que es más grave la situación, porque ¿cómo reconvertimos el trabajo de los choferes, por ejemplo, que van a ser miles también? Sí, Y tantos otros trabajos. Bueno, escuché que hay un bufete de abogados en Inglaterra que están despidiendo abogados porque la gente está usando el chat GPT y ¿sí? tantos sí. otros. Bueno, Pero no uno es, de los no es- chats aprobó, pero la yo en su gente se momento, equivoca y piensa que esto va a pasar dentro de 20, 50 años. No, dicen que la próxima inteligencia artificial, o sea, el chat GPT 5, va a ser mucho más potente que el 4 y mes a mes está autoaprendiendo. Entonces, sí, viene de unas velocidades tan desarrolladas y tan rápidas el desarrollo de inteligencia artificial que preocupa porque los tiempos de adaptación cultural, la sociedad no tiene tiempo para empezar a adaptar sus normas, hay que hacer nuevos contratos sociales. sí, 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 Pero sí. el tema es lo siguiente. La Argentina con 46 millones de argentinos, o de habitantes, perdón. ¿Qué vamos a hacer con esto? No es un tema solamente de educación. No, ¿En qué se ahí, va a quedar la gente? acá un poco tomando lo que plantea Raúl antes, que es un tema que hemos hablado mucho en la comisión, Sí, y que incluso también lo trato hay una parte de mi libro que hablo de eso, ya el libro del año 2019, en la parte mi libro es Responsabilidad Social y Universidad, con lo cual toda la segunda parte del libro tiene que ver con la responsabilidad social de la universidad y la formación de profesionales. Y en ese punto menciono el informe de Oxford que menciona ahí Raúl siempre, que ya desde ya viene del año 2015, por ahí, advirtiendo sobre, por ejemplo, la eliminación, reemplazo de determinadas profesiones por parte de inteligencia artificial. Es decir, en la tercera revolución industrial que planteaba Ana antes, siguiendo el formato de Klaus Schwab y de otros autores, la automatización reemplazó en gran parte el trabajo manual, ¿no? El trabajo no calificado.
y cómo esta cuarta revolución industrial empieza a reemplazar el trabajo calificado. Y ahí hay diferentes vertientes. La discusión es, todavía, por supuesto, no tiene fin, porque como decía Raúl, estamos transitando ese escenario. Ya con impactos actualmente, pero impactos que se van a profundizar mucho más en el corto y mediano plazo. Hay diferentes autores. Algunos dicen que, así como a lo largo de la historia, estos 10.000 años del hombre, a lo largo de la historia hubo determinadas revoluciones que fueron haciendo desaparecer oficios, pero que a la vez esas nuevas tecnologías crearon oficios novedosos. Ese es un punto. Entonces, algunos autores más optimistas, no son la mayoría, sostienen que de alguna manera, cuando se reacomode la cosa, las nuevas tecnologías, esta cuarta revolución industrial, va a crear nuevos oficios y que va a compensar la pérdida de los otros oficios. Otros autores sostienen de hace varios años el tema de la reducción de la jornada laboral, que ya se está incluso implementando en algunos países con la famosa semana de 4 días. Es decir, no solamente reducción de la jornada laboral, sino incremento de la extensión del fin de semana a un fin de semana de 3 días. Es decir, 4 días laborales o 3 días no. O la reducción, si pensamos que la jornada laboral a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se estaba trabajando 12, 13, 14 horas, ¿no? En este escenario de pre-tayloriano. Hoy en día hablamos de una jornada laboral de 8, 9, 7, 6 horas de acuerdo al oficio. Bueno, en el futuro puede haber un avance en la reducción de la jornada laboral. Otra mirada es la que plantea Conrado, que es la renta básica universal, es decir, el crecimiento exponencial de la productividad producto de nuevas tecnologías se puede distribuir también de una manera ecuánime, o a través de renta básica, o a través de salario universal, o a través de diferentes metodologías que no hagan que la gente no trabaje, pero que de alguna manera compensen esa dificultad en el acceso laboral de diferentes sectores. En Suiza, por ejemplo, hace poco se votó, perdió la moción, pero bueno, se hizo un referéndum sobre si la gente estaba de acuerdo con la experiencia de renta básica, pero hay muchas experiencias en el mundo. Es otro eje de debate. O sea, hay muchos escenarios. Por supuesto, acá en el medio está la política, la economía, los intereses, ¿no? Los lobbies. Esto no hay ninguna solución es ingenua ni despojada de valores. En todas estas decisiones. Y va a haber que, perdona que te interrumpa, va a haber que trabajar mucho también en la actitud, ¿sí? De la gente, no tanto en la aptitud, porque si tienen actitud, después la actitud tienen capacidad de ir a entrenar, de pasar, de hacer un curso y de capacitarse. Sí, lo que dicen es, lo que no tenemos que caer, y cierro esto, Ana, ya te dejo a vos de vuelta. Sí. Lo que no tenemos que caer es en la vieja trampa de los luditas, ¿no? Que rompían de comienzo del siglo XX, que rompían las máquinas. La innovación es algo inevitable. Entonces, la innovación es inevitable, es positivo. Lo que nosotros tenemos también una obligación de acompañarla, como fue el gran eje de la charla de Ana, de acompañarla con normativa, ¿no? Que vaya en algunos puntos regulando y orientando ese desarrollo, no asfixiando, como decía Ana, ¿no? Cuando ponía la metáfora de la bandera roja, ¿no? Pero orientando y potenciando el desarrollo en el sentido de lo que nosotros como sociedad queremos, ¿no? Y aparte, esto es muy apuntalado con los organismos internacionales y con todo un debate que se da a nivel mundial. Pero la innovación es algo. Es imparable. No hay que tapar el sol con la mano y no hay que volverse ludita, porque de alguna manera pensemos también que el taylorismo, la robotización, junto con las luchas sociales de los sindicatos y los trabajadores, ha permitido la reducción de la jornada laboral, ha permitido que hoy trabajemos muchas menos horas de lo que se trabajaba a principios del siglo XX. Ha sido una conquista de los trabajadores, pero también ha sido posible porque las tecnologías de principios del siglo XX permitieron reducir las horas de trabajo, incrementar el salario de los trabajadores y distribuirlo también en más horas de ocio, conjuntamente con una mayor rentabilidad. Bueno, esta tecnología genera también mayor rentabilidad y ahí vendrá la puja distributiva para ver qué porcentaje de esa mayor rentabilidad va a compensar la pérdida también de puestos de trabajo. Y esto también siempre tiene que ver con Ahora las coyunturas, ¿no?
Perdón, Básicamente con las coyunturas que tenemos, porque a mí lo que viene a mi mente es un poco lo que había dicho Ana, el hecho de pensar en la brecha. Es una brecha gigante la que tenemos nosotros como nación, una distancia exagerada, diría yo, respecto a esto, porque somos países en vías de desarrollo, somos países que tecnológicamente todavía no hemos escalado como los países del primer mundo, y lo pongo entre comillas. Pero sinceramente pienso en el aumento de las brechas, esto que decían ustedes, ¿no? El pre-taylorismo, el taylorismo, y en la década del 60, cuando también el obrerismo italiano lidiaba y te hacía las mismas preguntas para saber dónde quedaba el obrero frente a la inminente automatización. Es un cuestionamiento que lo hacemos permanentemente. El punto es, ¿a qué altura estamos para poder reubicar a esas 15 millones de personas que dice Ana? Y nosotros también, yo misma, ¿cómo me ubico yo? Es una enormidad cuando a mí me cuesta, yo soy profesional, tengo diplomaturas, posgrado, cursos de maestría, no paro de capacitarme y es un lenguaje, por eso pensaba en el famoso analfabetismo digital. Es una nueva era, es una nueva era. Yo me siento una analfabeta digital, hago un esfuerzo por darle una continuidad, una comprensión, ni hablo de la implementación o la utilización, ¿no? Esa es una escala muy superior todavía, y me propongo poder llegar a esa, pero pienso en la ética, pienso digamos, en el concepto de comunidad, en los programas educativos que nos faltan y que son deficitarios. Cuando yo soy docente universitaria, yo les puedo asegurar que en las universidades muy pocas cuentan con un buen wifi, por ejemplo, de Ah, conexión, de bueno, conectividad. ni que hablar, ¿no? Para poder hacer actividades interactivas en el aula es Yo una locura. en la clase que di de selección, que pedí dar una clase de selección hace 2 años que nos matamos de la risa, nos descompusimos de la risa con los alumnos, todavía me ven por la Facultad de Económicas y se ríen. Nos encontramos para una entrevista en el metaverso. Por supuesto no pudimos hacer la entrevista porque todos tardamos mucho en los avatares. Cuando me vieron llegar con el avatar, que mi avatar tenía patineta, que llegaba con todas las luces, uno fue en traje, vestido, el resto se presentó todo asexuado, no sabía quién era varón, quién era mujer, pero bueno, hicimos ese juego. Este, bueno, ahí ves los roles y ves todo, y no todo el mundo puede acceder a eso. Y eso fue un ratito, en una horita. Claro. Exacto. Sí, hay mucho. Aquí hay una pregunta interesante, Ana, en el chat. A ver. María Jimena pregunta: ¿me cuesta encontrar espacios para estudiar esta temática? En mucho autoaprendizaje, correcto. Y consulta sobre instituciones educativas que estén abordando seriamente la temática. Vos estás estudiando y por ahí, además de lo que vos ya estás usando, conoces otras opciones, tanto sea en formato posgrado como diplomaturas o Sí. instituciones O que trabajan. espacios gratuitos, ¿sabes? Mejor. Espacios gratuitos debe haber seguro, pero yo lo enganché del lado del derecho, porque cuando escribí ese artículo en el 2017 que salía el RGPD, y yo dije decisiones automatizadas, que ya venía con el término que se usaba ¿cómo se llama? Con el término que se usaba en salud y en medicina se utiliza mucho, ¿sí? Pese a que en el organismo público tenemos 7 hospitales, no lo usamos y sería facilísimo poder implementarlo. Yo arranqué con el YALAB, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial, la primera promoción. Es una promoción muy especial, nosotros sí estamos mucho en contacto porque fue en pandemia, entonces no veíamos la hora de que llegue el jueves para poder conectarnos a ese mundo totalmente distinto al que vivíamos, estábamos todos encerrados, así que era un placer. Arrancábamos a las 5 de la tarde, terminábamos a la 1 de la mañana, o sea, las clases eran de 3 horas, pero seguíamos derecho. Después seguí con el Data Lab, por todo el tema de datos, pero es de la UBA, con todos aspectos muy de derecho. Y después seguí, empecé con la parte de programación, ¿sí? Porque a mí me interesa poder, yo no sabía en ese momento que íbamos a terminar en auditorías laborales o en auditorías de algoritmos laborales, pero sí me interesaba poder detectar si el programador se había olvidado de cerrar un corchete y eso me ocasionaba que me despidan 300 empleados. Entonces empecé con programación, ¿sí? Empecé a estudiar los diferentes lenguajes de programación, primero con Python, eso. El otro día me hice un bootcamp con David Mielnik, que es un abogado, es un fiscal que sabe de Big Data. Te digo, ya en 6 clases bajo toda la jurisprudencia del Poder Judicial,
y sabíamos qué juzgado laboral, qué juzgado penal, qué juzgado federal, cuántas causas tenían, dónde estaban las fallas, cuánto tiempo le había llevado, de qué se trataban los temas. O sea, encima en la base de datos nuestra no hay nada anonimizado, o sea, era todavía más fácil de hacer. Que eso lo tengo que volver a estudiar. Y después hice todo este curso especial sobre ética, pero yo estoy con normativa, ¿sí? Y entonces a mí me interesa la parte ética del algoritmo. Están las diplomaturas GovTech, muy Sí, interesantes. Ana, vos sabés que hablabas de Python y hay una diplomatura en inteligencia artificial con Python que la da la UTN, es online. Y Sí, después tenés la Austral, tenés, creo que la Universidad de Belgrano también Austral está también dando, tiene. hay muchas diplomaturas y con orientación, por ejemplo, la Favaloro tiene orientación en medicina. Claro. Sí, sí, sí. Yo Entonces, pero hay varias. mencioné al principio de la clase, de la conferencia de hoy, el ciclo de inteligencia artificial que está haciendo la propia Secretaría de Graduado con Diego Parras. ¿Eh? Y acá Oscar preguntaba justamente esto de la formación docente. Bueno, Oscar, nosotros ya tenemos ahora una materia optativa sobre inteligencia artificial en económicas. ¿Eh? Así que docentes que empiecen a implementar estos temas, tanto como dice Ana, del derecho, de las ciencias económicas, por supuesto, de la informática, se están formando. Se están formando porque es indispensable poder empezar a incorporar esta mirada en todo el sistema educativo y en todos los niveles, ¿no? Igual en el PowerPoint tienen un resumen de normativa para empezar a leer y a digerir, y cuando se termine de leer todo eso va a venir otra nueva. Ya con eso tiene que poder alcanzarnos, hay que trabajar después sobre eso, ¿no? Sobre Sí, las normas. muchas gracias, Ana. Yo soy una infiltrada en realidad y hice la pregunta, así que les agradezco todo esto, pero yo soy licenciada en recursos humanos, pero creo que está buenísimo la interacción de las distintas disciplinas en realidad desde este punto de vista, y además soy cordobesa, entonces se me complica también que hablan todo de facultades en Buenos Aires y cuestiones así, que es necesario también como acercar algunas cuestiones, y por eso les preguntaba, pero es súper interesante, por lo menos desde el lado, por lo menos legislativo, que esté la normativa y que apoyemos desde ese lado para después trasladarlos a todos los procesos, especialmente en recursos humanos, que claramente dentro de las empresas es importantísimo poderlo tenerlo en cuenta. Así que agradezco porque por lo menos tengo un puntapié por donde arrancar en materia legislativa con esta charla, así que gracias. Yo este No, jueves, Jimena, doy un curso en Chile, en la Universidad de Chile, sobre todas las técnicas de gestión de recursos humanos, porque fue mi especialidad primaria, con empleos, reclutamiento, selección e inducción, compensaciones, que no es liquidación de haberes, evaluación del desempeño, higiene y seguridad, todo como la inteligencia artificial lo atraviesa, ese proceso, hasta el despido, ¿no? Ah, espectacular. Y en el canal de YouTube mío tenés todo el problema que el otro día en la clase yo pensé que digo, bueno, paso estos 2 minutitos rápido y nos tuvimos que quedar ahí porque los alumnos no sabían, dice yo, está bien, hay poco empleo en Argentina, pero no sabían que si ellos con los nuevos sistemas de tracking, ATS, suben los currículums en PDF, quedan automáticamente descartados, que lo tenían que subir en Word, cómo poner las palabras claves. Y entonces en mi YouTube tenés inteligencia artificial y reclutamiento, tenés un video. ¿Sí? Sí, de Que yo no te hablo reclutamiento es lo como más psicóloga, avanzado te que hablo hay. como si fuera una línea que voy a seleccionar, ¿sí? Como si Sí, fuera sí, la línea de una empresa que sí, selecciono. y en IA, todo lo que tenga que ver con reclutamiento y selección está bastante automatizado y avanzado. Ahora me preocupa un poquito más cuando ya estamos dentro de la empresa, todo lo que tenga que ver con crecimiento y desarrollo y de talento interno, que justamente está hablando de la parte de sesgos y que es bastante importante tenerlo en cuenta, porque si ya ahora se va a automatizar esa parte, bueno, qué tipo de logaritmos se van a utilizar dentro de las empresas para sí o no, para ciertas posiciones o para ciertos avances. Y fíjate que la ley de inteligencia artificial, la europea, todo lo que son condiciones laborales y económicas lo tiene como alto riesgo. No como riesgo prohibido, pero como alto riesgo. Va a ser súper normatizado. O sea, si vos vas a usar decisiones automatizadas sin intervención humana,
está considerado de alto riesgo. Todo lo que es condiciones laborales, léete ese capítulo, lo que es alto riesgo, buscas el IAC y ahí lo encontrás. Acá dice el Instituto Shop, tiene un curso de reclutamiento y selección que es gratuito, muy interesante. Sí. Y Jimena, ¿dónde trabajás en Córdoba? Porque siempre es bueno saberlo. No, yo trabajé en una multinacional hasta hace poquito. Estuve trabajando en Avinbev, en toda la parte de crecimiento, capacitaciones y selección, y ahora estoy en una fundación vinculada a lo que es responsabilidad social con Claro. empresas. Así que estoy como metiéndome en este tema, pero inteligencia artificial es lo que se viene. Entonces necesito aprender, realmente. Me encantó que María Jimena aclarara que era cordobesa, porque no nos dimos cuenta, ¿viste? No, Con la y además tonadita, infiltrada. con la tonadita, ¿viste? No hay ningún infiltrado acá. No hay infiltrado. Es una Sí, charla Julián, abierta. hay infiltrados que no dicen que son cordobeses, que lo son. No, pero dice por la profesión ella. No, pero acá estamos Sí, no. de diferentes Somos profesiones. federales, acá hay No, federal como la me cosa. citaron, si quieren les cuento, hace 40 años yo en Japón viví cuando la robótica, no sé, estábamos a todo, tal vez todo automatizado, prendían la luz, no había ventanas, no había hombres, no había humanos. Claro. Y después el problema era, no había jubilación. Era la época que se decía que había viudas, porque tomaban un seguro, contrataban a la yakuza y se volvían viudas y cobraban un millón. El problema era que perdías encima la vivienda, que era propiedad de la compañía. Claro. Y la forma que encontraron con la robótica fue ralentizarlo y al transportista le compraban una camioneta y lo ponían a hacer distribución. Al tornero le compraban un torno y lo pasaban, porque empezaron a jubilar a los 50 años, después a los 45. O sea, aún así se acomodaron. Así. Yo me asusto, pero bueno, no lo voy a plantear. Siempre hay solución. Supongo que lo tendremos que usar como herramienta y no como castigo, ¿no? Un comentario, bueno, con respecto a esto, ¿no? Que decía él, que las soluciones y buscar esperanza, porque si no nos quedamos en el desastre, estamos perdidos. Bueno, mi tío Bernardo No, Klinsberg siempre perdón, dice, pero tenemos, yo creo que tenemos que ser realistas, digamos, también. exacto. En este momento, inclusive voy a tomarme el atrevimiento, espera que voy a poner la cámara. No, pero iba a Eh, eso. O sea, Pero termino. no, porque el tema es lo siguiente. Quizás nuestro país sea un país de avanzada, porque tenemos la mitad de pobres, la mitad de planeros, con subir algo el plan, se acabó el problema. No tenemos más problema. Véanlo así, porque de ahí no vamos a salir. No vamos a salir. Yo comprendo perfectamente bien que alguna gente joven lo plantea porque le gusta, porque me parece muy interesante, muy inteligente, que va a ser el futuro. Pero eso va a ser el futuro para la colonia digamos, para las colonias o para los países coloniales. Va a ser para el centro, para la periferia, para los ricos, para los pobres, para los blancos, para los negros, para los que comen o para los que dejan de comer. ¿Cómo es la historia? ¿De qué hablamos? No me hagan acordar la Feria del Libro el otro día de 3 diputados que parecía que hablaban pavadas. Hablemos de la Argentina, de la gente que se muere de hambre. Esto no es solución ya. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cosas. No podemos comprarnos, como hicieron los indios, los espejitos de colores. Porque después vienen los conquistadores y los hacen pelota. Ojo, ¿eh? Perfecto. Yo no tengo, la verdad, yo no tengo esperanza de esto. Sí reconozco que a partir de 2050 el mundo va a empezar a bajar la cantidad de millones de personas de la población mundial. También observo que ya, en mi apreciación, ya con el SIDA, ya con las diferentes pandemias, se van a bajar varios miles de millones de personas. También otros que quieren ir a otros mundos. Pero veamos la realidad tal como es. O sea, no por el modernismo, no podemos jugar por el modernismo. Veamos la realidad.
Y por eso digo, Argentina tiene una ventaja. Tenemos la mitad de pobres, la mitad que ya la pagamos con bonos. Bueno, en vez de pagar 80 lucas, pagaremos los 150 y listo. Ahora, hay que ver si las empresas internacionales van a poner la plata para eso. Bueno, eso es todo parte de lo que mencionábamos antes, Daniel, de todos los debates que se están dando, ¿no? Es eso, parte de lo que decís vos tiene que ver con renta básica. No, está bien, pero está bien, pero una cosa es la Es renta eso. básica, perdóname que te diga, Julián, una cosa es la renta básica en un país donde tiene 30.000 dólares por año por habitante y un país de 5 millones de personas, como puede ser, Bueno, por ejemplo, Noruega, Suecia, y otra cosa un país de 50 millones donde tenemos un PBI de 10.000 millones, donde bueno, algunos, obviamente. porque la contracara de las personas que levantan basura en la calle son muchos que tienen country o veleros que no pagan impuestos. O sea, no comparemos bananas con Por eso manzanas. acá, claramente, estas nuevas tecnologías que van a tener una mayor rentabilidad, también va a haber una puja distributiva. Y ahí va a haber diferentes Lógico. factores que van a entrar en conflicto y habrá una resolución. O Así por como ahí, así como pasó con la crisis del petróleo, vamos a recurrir también a otros momentos, ¿no? Así como pasó con la crisis del petróleo, hubo países que decidieron volcar el peso de la crisis en el trabajador y fueron a un sistema de flexibilización laboral, como fue Estados Unidos, Inglaterra, el Reagan-Thatcherismo, y países donde tomaron la crisis del petróleo como una oportunidad para reformular el modelo de producción. Y ahí mencionaba Germán recién, Japón, claramente, ¿no? Japón, Alemania, ¿no? Con el sí, pero Toyotismo. Japón, después de lo que dijo Germán, tuvo 10 años que no fue ni para atrás ni para adelante. Bueno, son procesos, justamente. No hay una respuesta única. Y me Juli, gustaría ver Estamos en cómo el está ahora medio, Japón en crecimiento. estamos en el medio de la tormenta. Por eso quiero Claro. No, traemos por estos temas eso, a la por eso es lo que comisión. voy, a que no podemos comprarnos gratuitamente. O sea, a lo que voy es que tenemos que ser conscientes que estamos jugando con fuego. A eso voy. Y entonces digo, está bien, por ahí estamos adelantados, porque ya tenemos la mitad de pobres. Con que al que gane 80 dólares le demos 160, se acabó. Con eso come y se acabó. A los jubilados le han bajado, yo diría, un 70%, porque han subido los remedios y han subido los servicios. Y no estamos yendo, Los chicos se van a morir antes. Entonces, Sí, esto Daniel, es lo que vamos a decir. no estamos yendo de Roban esos tema ahí, estamos modelos. yendo de tema. Sí, Yo creo yo, que Ponele, yo todo creo, esto que yo planteas vos, creo- Daniel, es correcto, porque justamente cuando tengan la presentación de Ana y la repasen, van a ver que justamente el hilo común pasa de cómo podemos aprovechar estas nuevas tecnologías para una mejora en la gestión de las organizaciones, sector público, privado y social, porque es un tema que va a atravesar a cualquier organización. Y además, cómo también, desde lo que mencionaba Ana como la quíntuple hélice, es decir, articuladamente, gobierno, universidades, organismos internacionales, organizaciones sociales, empresas, vamos promoviendo también, tanto sea un marco regulatorio, como normas, como planteó Ana recién, que puede ser lo de Global, lo de Telefónica, normas que surgen también desde la propia gestión empresaria para ir dando un contexto, dando un marco a que estas nuevas tecnologías avancen en el sentido de que la sociedad, le pueda proponer en términos positivos, ¿no? Entonces, por supuesto, muchos de los que estamos acá empezamos a ver, y así empezó también Ana la presentación, ¿no? La Skynet. Primero vemos la Skynet, pero tenemos que ver cómo reconvertimos esa Skynet en favor de una En mejor, favor de la del humanidad, bien como lo común. dicen todas las normas, ¿no? Bueno, hay un quiero término terminar de dar no terminé antes de hacer un comentario. Sí. Primero, Ana, agradecerte, excelente la charla, muy completa, nos trajiste toda la mejor información de afuera. Bueno, Ana es un ejemplo de la gente tan capacitada que tenemos en Argentina, ¿no? Me parece que ese es uno de nuestros valores más grandes. Hay mucha gente, digamos, que tiene muchas capacidades y lo único que falta en la Argentina es unión entre las capacidades y organización política, seamos sinceros, ¿no? Porque tenemos que concientizar por un lado y por otro lado
generar un movimiento social que deje en claro a los políticos, a la clase política incapaz, y a la sociedad, bueno, estos son los problemas y nosotros planteamos soluciones. Y así poco a poco y creciendo. Y yo creo que la inteligencia artificial, así como trae problemas, trae obviamente grandes oportunidades. Muchas soluciones. En medicina es Muchas brutal. Exactamente, ¿no? Va Para a los temas revolucionar. ambientales también, ya se han Para utilizado temas así para ambientales es brutal. optimizar energía renovable y en tema de ética también. También. De Eh, hecho, si me permiten, hay una palabra que todo el tiempo viene a mi mente, que es el transhumanismo, ¿no? Que quizás no salió, pero bueno, entendido como el movimiento cultural o intelectual que intenta que estas nuevas tecnologías optimicen al ser humano, ¿no? A diferentes niveles, el físico, como ustedes están diciendo bien, ¿no? En términos, por ejemplo, la medicina, la implementación, el avance es impresionante, ¿no? La predicción, inclusive la anticipación a posibles enfermedades, eso es maravilloso, pero también el Sí. aspecto psicológico y el aspecto moral de las personas. El Por transhumanismo eso, por quiero, eso, perdón, termino con tenemos esto, una Julio. persona que no habló y tiene la mano levantada, no quiero, Uy, pobre. estamos por Perdón. llegar ya al final. Conrado. Conrado, sí. Sí, muchas gracias, Julián. Me parece que nos fuimos un poco de tema. Primero agradecerle enormemente a Ana su excelente presentación. Aclaró muchísimos temas que yo tenía dando vueltas y demás. Y por último, quisiera decir que no hay que quedarse con la foto. Yo coincido un poco con Daniel en el sentido de que estamos viviendo, digamos, épocas que podríamos definirlos de alguna manera como de desintegración, de incoherencia, pero que yo creo que la gente como Ana, como yo, que apuesta al futuro del ser humano, vamos a terminar viendo, y sobre todo de la mano de muchos, de la mano de la tecnología, una nueva especie, una nueva nación humana. Yo creo que no hay que quedarse con la foto de lo que está pasando y de quienes dominan y quienes son dominados. Yo creo que yo apuesto al futuro de la humanidad. Yo creo en el ser humano y creo que, como se dice, en ciencia, en medicina, en tantos campos, los avances son notables, pero son notables. Faltan algunos avances en temas profundamente humanos, en la compasión, en la humildad, en la humanidad, a ver, que sigan Sí, existiendo muy bien. guerras, por ejemplo, seguimos viviendo la prehistoria. Entonces, quedarse con la foto de hoy me parece que no tiene, primero que no tiene sentido, y segundo que apostar al ser humano que después de algunas conmociones que veremos seguramente, sin ninguna duda, porque me parece que estamos viendo los finales de la prehistoria del ser humano. Es una forma de verlo desde el punto de vista de la perspectiva, si quieren, en la cual ya las salvajadas que hemos venido viviendo, muchas van a seguir subsistiendo un tiempo, pero luego va a triunfar lo mejor del ser humano. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Entonces, no dejarse llevar por, digamos, lo que uno ve o lo que uno siente, que lleva las cuestiones de las guerras y demás, que son transitorias. Eso no va a triunfar en el futuro. El futuro es de la gente como Ana que apuesta y tira para adelante. Yo creo No, yo que sí apuesto a un Pero es cambio. Por ejemplo, yo les voy a comentar, en la administración pública, yo estoy en un área en donde nos revientan amparos de salud todos los días, pero, me o sea, imagino. estamos hablando de 400 demandas por día, y tenemos un problema muy grande con los oficios en donde nosotros no somos parte. Y armamos, y tenía toda la gente que venía 5 meses y se iba de la cantidad de trabajo, porque las notificaciones a los abogados nos llegan por WhatsApp, por email, por el PJN, por todos lados, y tenemos muy pocos plazos. Tenemos 24, 48 horas para correr con los plazos. Nosotros vivimos corriendo con los plazos. Seguro. Entonces, pudimos solucionar el tema de los oficios 400, donde nosotros no somos parte. Se está peleando Swiss Medical con Juan Pérez y nos pregunta si es afiliado de PAMI o no. Y nos sentamos 2 meses, armamos un programita y los oficios se contestan automáticamente. Porque Claro. no había persona, no había abogado que soportara estar, porque como es administrativo, ¿sí?
tampoco lo podía contestar un administrativo. Y entonces Claro, fuimos es una carga de solucionando. trabajo, Ana. Es una carga de trabajo enorme. Y Claro. se automatizó totalmente, de la misma Claro. manera en cómo sirvió el expediente electrónico, el GEDO, que hay que seguir, Claro. habría que trabajar en la anonimización en el expediente electrónico, porque ahí hay de todo colgado, y todo se archiva afuera, ¿sí? Ujú. Pero bueno, son cambios y yo por lo menos yo tomo lo bueno, ¿sí? Lo positivo. Yo avanzaría, si me dan el proyecto, avanzaría en el tema, como tenemos 7 hospitales, en el tema de las radiografías de la detección del cáncer de mama para la población que tenemos. Avanzaría en el cruzamiento de las bases de datos. Nosotros tenemos programas muy viejos. Cuando querés cruzar una base de datos, en una base de datos la M significa mujer, en otra base de datos la F significa mujer, porque significa femenino. Cuando querés cruzar y saber, bueno, en la provincia esta donde hay Chagas, ¿qué medicación voy a necesitar en los próximos 5 años? No, querés cruzar los datos, no puedes saber, tenés que estar haciendo, pero bueno, yo creo que todo es para mejora, si hay que ir mejorándolo. Lo tomo así, lo que a mí me preocupa es el tema social, que hay que hacer un esfuerzo por sumar, Claro. un súper Ese es esfuerzo el por tema. sumar a los que Ese no, es el y que tema, Ana. derrape, Sí, sí, que sí, derrape. sí. Acá Ana, mis opiniones no son directa o indirectamente a ninguno que ya haya expresado, en particular a vos, en absoluto. Lo que pasa es que trato de ser lo más objetivo posible. Estoy viendo el mundo de dónde viene y hacia dónde vamos, mirando justamente para el futuro. Yo estoy de acuerdo con las últimas opiniones que dio, ¿cómo se llama? Conrado, ¿no? sí, Perfecto. Cuando hablaste de compasión, de misericordia. Ahora, hay que tener con la medicina, por ejemplo, sumo cuidado. Yo soy cristiano practicante. Eso implica que estoy en contra de todas las modificaciones artificiales genéticas. Y además, creo que no depende de nosotros, sino de Dios, el destino de la humanidad. Juan Pablo II, en 1980, dijo una cosa que es absolutamente oportuna. Dijo el 24 o 25 de diciembre del 79. Dijo, el problema no es a dónde apuntan los misiles, si a Moscú o Nueva York, sino a dónde apunta el corazón de los hombres. Y en definitiva, así haya 100 o 1000 o 5000 o 1 millón de hombres que decidan, va a depender de ellos el destino de la humanidad. Porque en definitiva ahí está la clave del tema. Entonces estamos jugando, digamos, yo lo que digo es que tenemos que ser conscientes que es verdad lo que dijo Ana, que ella lo que acaba de hacer con las 400 demandas diarias es positivo, no hay ninguna duda. Pero después hay que ver las cosas, a dónde va a ir el mundo con todo esto. Esa es la cuestión. Y ahí tengo mis dudas, mis sí. serias dudas. Daniel, mira, yo me presento como consultor en responsabilidad social empresaria. Pero Sí, aclaro en estos últimos tiempos, digo, con una S enorme. Porque yo creo que coincido con vos que el problema actual fundamental, y en Argentina en particular, es el social, sin ninguna claro, duda. Hoy en en el día la mundo, responsabilidad social claro. tiene que ser una S mayúscula, y sin ninguna duda, yo creo que nadie en su sano juicio no estaría de acuerdo en que hay que combatir la pobreza, el hambre, la falta de educación, la falta de oportunidades. No, Eso está perdóname, mira, clarísimo. te voy a ser muy claro. No, no es, perdóname, que te voy a ser muy franco. Yo formé parte de una entidad empresaria que en su momento, en otra de las décadas perdidas, en la década del 90, se abrió otra entidad empresaria de la alimentación. Y entonces se explicó, la economista Beatriz Nofa lo explicó muy bien lo que significaba, que podrían, digamos, las personas y bienes podían importarse y exportarse sin ningún problema, sin ningún arancel ni ningún permiso. Y entonces una de las personas
que paz descanse, dijo, uy, qué suerte, vamos a poder tener negritos para que trabajen más barato. O sea, sí, los hay. Y lo escuché al lado mío. Bueno, Los hay. eso no es, No entiendo de eso No, justamente es lo pero que era nosotros, una persona que falleció, de las que deciden de las más importantes del país, bueno, de si los en el grupos mundo más importantes. todavía hay 25 millones de personas trabajando en condiciones de esclavitud, lo que se denomina la esclavitud moderna, sí, más o menos de pero en acuerdo a lo 18 que estima pero en la OIT, 1816, Julián, discúlpame, en sin lugar a dudas hay 1816 se gente que abolió. piensa así. ¿Cómo? Que en 1816 se abolió en la Argentina la esclavitud, así que tenemos las leyes, es decir, no estamos en Somalia o en algunos lugares donde pueden llegar a tener algún otro tipo de problema. Hay otras cuestiones que sí, que subsisten en Argentina, digamos, en Argentina es inadmisible que alguien pase hambre, porque el problema evidentemente no es de producción de alimentos, sino de distribución. Pero insisto, me parece que nos estamos yendo del tema. Estamos hablando del futuro, de la inteligencia artificial. La presentación de Ana fue brillante. Nuevamente vuelvo a felicitarla. Me parece que nos estamos yendo un poco de la cuestión. Así que Todos son temas, todos estos, obviamente, cuando hablamos Y está de relacionado con la responsabilidad por social. supuesto, cuando hablamos de ESG, hablamos de ética, de Hoy gobernanza, hay esclavitud, ¿eh? de lo social, de lo ambiental, todos los temas están vinculados, por supuesto, no es imposible agotar estos temas en una sola reunión. Hoy elegimos como tema prioritario el tema de inteligencia artificial, que como muy bien lo planteó Ana, atravesó todas estas dimensiones. Hace poco, no quiero abrir de vuelta otro debate más, pero hace una semana Elon Musk planteó uno de los grandes referentes mundiales en la materia, del lado de la industria, planteó que, no sé, en 10 años todos los hogares iban a tener un robot, ¿no? Entonces, bueno, digo, el concepto de todos a veces es el problema, ¿no? Porque si nosotros pensamos que hoy en día todavía hay 3.200 millones de pobres en el mundo, 900 millones de personas con hambre y 1.300 millones de personas que no tienen acceso a agua y sistema de saneamiento, a veces el concepto de todos van a tener un robot en su casa se resulta un poco difuso. Así que No, bueno, quizás todos los que entiendo todos queden, estos Julián, planteos. ¿Eh? todos los que queden, todos los que queden. Sí, Eh, por eso. una, Y cuando No una, tenés una no le ropa, te roban no le todos los escapo a estos datos. debates, pero hoy elegimos, como dije, el tema de la inteligencia artificial, ya viendo las 9 de la noche, agradezco a Ana su participación. Vamos a cerrar la grabación acá y voy a hacer algunos comentarios finales de la comisión.